En la actualidad, los ciclos de refrigeración tienen un papel muy relevante en la climatización de edificios, en la conservación de alimentos, así como en diversos procesos industriales. El objetivo de este vídeo es presentar los fundamentos básicos de los ciclos de refrigeración de vapor por compresión, en los que el fluido de trabajo es una sustancia refrigerante con baja temperatura de saturación. En primer lugar, se recordará el ciclo de Carnot inverso. A continuación, se explicarán las modificaciones sobre este ciclo que dan lugar al ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. Finalmente, se expondrán las principales irreversibilidades y pérdidas que encontraremos en un ciclo real de refrigeración por compresión de vapor. El ciclo de Carnot inverso es un ciclo de refrigeración reversible en el que se extrae calor de un foco frío a temperatura T sub F y se cede calor a un foco caliente a temperatura T sub C con el consiguiente suministro de trabajo. Consta de 4 procesos internamente reversibles. Proceso 1-2, que es una compresión adiabática e isoentrópica con absorción de trabajo por medio de un compresor que eleva la presión del refrigerante. Proceso 2-3, que consiste en una compresión isoterma en la que el refrigerante cede calor a temperatura y presión constante a un foco caliente, pasando de vapor saturado a líquido saturado. Proceso 3-4, que es una expansión adiabática e isoentrópica con producción de trabajo por medio de una turbina. Y proceso 4-1, consistente en una expansión isoterma en la que el refrigerante absorbe calor a temperatura y presión constante de un foco frío, aumentando su título. Este ciclo sirve como referencia para analizar otros ciclos de refrigeración, ofreciendo siempre el mayor COP o coeficiente de operación. Como se puede observar, el COP es el cociente entre el calor absorbido y el trabajo neto. En el numerador, el calor absorbido se corresponde con el área del rectángulo delimitado por T sub F y la diferencia de entropías entre los estados 1 y 4. Mientras que en el denominador, el trabajo neto coincide con el calor neto, que es igual a la diferencia entre el calor cedido y el calor absorbido. Por tanto, el denominador se corresponde con el área del rectángulo delimitado por la diferencia entre T sub C y T sub F y la diferencia de entropías entre los estados 1 y 4. Eliminando la diferencia de entropías en el numerador y el denominador, se deduce que el COP depende únicamente de las temperaturas absolutas de los focos frío y caliente. Por cuestiones técnicas, el ciclo de Carnot inverso no resulta adecuado para ser implementado en la práctica. En primer lugar, conviene evitar el proceso 1-2 de compresión de una mezcla bifásica de líquido-vapor, ya que la presencia de gotas de agua líquida puede deteriorar el compresor. Por otra parte, el trabajo producido en el proceso 3-4 de expansión es pequeño comparado con el trabajo del proceso 1-2 de compresión, por lo que no resulta económicamente rentable utilizar una turbina en el proceso 3-4. Para solventar estos problemas se plantea el ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor, que consta de 3 procesos internamente reversibles y de un proceso de expansión irreversible. Proceso 1-2, que es una compresión adiabática e isoentrópica con absorción de trabajo por medio de un compresor que eleva la presión del refrigerante entre el evaporador y el condensador. Proceso 2-3, en el que hay una transferencia de calor a presión constante en el condensador donde el refrigerante cede calor pasando de vapor sobrecalentado a líquido saturado. Proceso 3-4, que es una estrangulación adiabática, isoentálpica e irreversible del refrigerante hasta alcanzar la presión del evaporador. Y proceso 4-1, en el que hay una transferencia de calor a presión constante en el evaporador donde el refrigerante absorbe calor pasando de una mezcla bifásica de líquido-vapor a vapor saturado,
En este proceso es donde se produce además el efecto útil de refrigeración. Como se puede observar, el ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor presenta dos modificaciones importantes respecto al ciclo de Carnot inverso. En primer lugar, a la entrada del compresor el refrigerante es vapor saturado y no una mezcla bifásica, de modo que el compresor trabaja solo con vapor, lo que se conoce como compresión seca. En segundo lugar, en el proceso 3-4 de expansión se utiliza una válvula de estrangulación en vez de una turbina, lo que hace que este proceso sea irreversible. A continuación, se van a aplicar balances de energía a los 4 equipos que componen el ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. Para todos ellos se van a suponer condiciones de estado estacionario sin cambios en la energía cinética y potencial. Además, tanto el compresor como la válvula de estrangulación se supondrán adiabáticos. Para aplicar el balance de energía en el compresor, se parte de la expresión general para un volumen de control formado por el propio compresor. En estado estacionario, la variación de la energía del volumen de control con respecto al tiempo es cero. Asimismo, se anulan los términos de energía cinética y potencial a la entrada y salida del compresor, ya que asumimos que no hay cambios en estos términos. Finalmente, el flujo de calor que atraviesa el compresor es nulo, al haber considerado este adiabático. De este modo, la ecuación general se simplifica, dando lugar a una expresión sencilla donde el trabajo por unidad de tiempo absorbido en el compresor es igual al producto del flujo másico de refrigerante por la diferencia de entalpías entre los estados 1 y 2. Al ser mayor la entalpía del estado 2 que la del estado 1, este trabajo absorbido será negativo. Tomando ahora como volumen de control el condensador y partiendo nuevamente de la expresión general del balance de energía en un volumen de control, la variación de la energía del volumen de control con respecto al tiempo, así como los términos de energía cinética y potencial, vuelven a anularse. En este caso, el flujo de trabajo que atraviesa el condensador, que básicamente puede considerarse como un intercambiador de calor, es nulo. De este modo, se deduce que el calor por unidad de tiempo cedido por el condensador es igual al producto del flujo másico de refrigerante por la diferencia de entalpías entre los estados 3 y 2. Al ser mayor la entalpía del estado 2 que la del estado 3, este calor cedido será negativo. Tomamos ahora como volumen de control la válvula de estrangulación y partimos de la expresión general del balance de energía y las hipótesis anteriores. Consideramos además que el flujo de trabajo a través de una válvula es nulo y que el flujo de calor también es nulo al haber considerado la válvula adiabática. De este modo, se deduce que la entalpía a la entrada de la válvula es igual a la entalpía a la salida de la válvula, por lo que la válvula es isoentálpica. Por último, tomamos como volumen de control el evaporador y partimos de la expresión general e hipótesis anteriores, considerando además que el flujo de trabajo que atraviesa el evaporador, que básicamente puede tratarse como un intercambiador de calor, es nulo. De este modo, se deduce que el calor por unidad de tiempo absorbido en el evaporador es igual al producto del flujo másico de refrigerante por la diferencia de entalpías entre los estados 1 y 4. Al ser mayor la entalpía del estado 1 que la del estado 4, este calor absorbido será positivo. Como todas estas expresiones han sido obtenidas a partir de un balance de energía, son aplicables también al ciclo real de refrigeración por compresión de vapor en el que existen irreversibilidades. Veamos ahora cómo calcular las principales prestaciones del ciclo ideal de refrigeración. En primer lugar, la potencia frigorífica del ciclo coincide exactamente con el calor por unidad de tiempo absorbido en el evaporador que hemos calculado anteriormente. Por otra parte, el coeficiente de operación o COP del ciclo es el cociente entre la potencia frigorífica obtenida y la potencia neta del ciclo, que coincide con el trabajo por unidad de tiempo en el compresor.
Sustituyendo el numerador y denominador por las expresiones obtenidas anteriormente y eliminando el flujo másico de la ecuación, queda una expresión que depende de las entalpías específicas de distintos estados del ciclo. En el ciclo real de refrigeración por compresión de vapor, además de la irreversibilidad asociada a la válvula de estrangulación, existen otras irreversibilidades y pérdidas asociadas a los distintos equipos que reducen el rendimiento del ciclo. Por ejemplo, los efectos del rozamiento producen pérdidas de presión en el refrigerante en el interior del condensador y del evaporador, así como en las tuberías que unen los distintos equipos. Generalmente, estas pérdidas suelen despreciarse. Por otra parte, existen irreversibilidades externas por transferencia de calor en los equipos del ciclo, principalmente en el evaporador y en el condensador. Aunque suelen despreciarse, estas transferencias de calor pueden producirse también en el compresor, que en realidad no suele ser adiabático, así como en las tuberías. No obstante, a pesar de que el compresor pueda llegar a considerarse adiabático, existen irreversibilidades internas en el compresor que dan lugar a un aumento de la entropía en el proceso 1-2. Por otra parte, existe una irreversibilidad en la transferencia de calor entre el fluido refrigerante y los focos frío y caliente. De este modo, para producir una transferencia de calor capaz de mantener la temperatura del foco frío a un valor T sub F, la temperatura del refrigerante en el evaporador, T sub 4, debe ser unos grados menor que la temperatura del foco frío, T sub F. Igualmente, para conseguir una transferencia de calor suficiente desde el refrigerante al foco caliente, es necesario que la temperatura del refrigerante en el condensador, T sub 3, sea unos grados mayor que la temperatura del foco caliente, T sub C. Por último, en los ciclos reales de refrigeración suele producirse un subenfriamiento del líquido hasta el estado 3 para asegurar así la total condensación. De este modo, en el estado 3 encontraremos líquido subenfriado en vez de líquido saturado. El grado de subenfriamiento en un ciclo se determina a partir de la diferencia de temperaturas existente entre los estados 3' y 3. Por otra parte, suele producirse también un recalentamiento del vapor hasta el estado 1 para asegurar la compresión seca, de modo que en el estado 1 encontraremos vapor sobrecalentado en vez de vapor saturado. El grado de recalentamiento en un ciclo se determina a partir de la diferencia de temperaturas existente entre los estados 1 y 1'. Finalmente, conviene recordar que la irreversibilidad interna del compresor se cuantifica a través de su rendimiento isoentrópico, que se define como el cociente entre el trabajo del proceso isoentrópico de compresión y el trabajo del proceso adiabático real en el compresor. Tal como se aprecia en la figura, la compresión isoentrópica entre 1 y 2S requiere menos trabajo, ya que la diferencia de entalpía entre los estados 1 y 2S es menor que entre los estados 1 y 2. De este modo, el denominador será siempre mayor o igual que el numerador y el cociente será siempre inferior o igual a 1.